Altamira, estamos hablando de un referente de la izquierda, un referente político de la República Argentina, que nada, siempre la palabra de la izquierda está bueno tenerla, gente, eso hay que entenderlo, ante una avanzada que estamos viviendo de una derecha rabiosa, mentirosa, ladrona, asesina, me parece que hay que equilibrar y hay que empezar a darnos cuenta que nos vendieron un montón de demonios que no son tal y que los que se presentan tan angelotes, guarda con esa gente. Qué bueno tenerlo, Jorge, muy buen día. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, bueno, medio preocupado, Jorge, con lo que viene pasando en la República Argentina, en pleno momento de campaña electoral y con el bombardeo mediático al que somos sometidos. Nada, está bueno escuchar la palabra de todos los referentes y más los históricos, gente como usted. ¿Cómo está viendo usted la situación en la Argentina, la situación de los trabajadores? Mira, en principio, para ir desenvolviendo el tema, es una situación explosiva, porque con una inflación del 12 y pico, y se va a prolongar el mes que viene, sí. Bueno, la situación es explosiva, y además es explosiva por este dato fundamental, y también es explosiva porque cualquiera sea el ganador de las elecciones, y esto va a ocurrir de aquí a un mes, tiene prevista una devaluación monetaria muy fuerte. Sí. Porque eso es independiente de que quieran dolarizar o no quieran dolarizar. Si quieren dolarizar, van a devaluar para que el peso pierda valor y sea más fácil dolarizar. Claro. Y los que no quieren dolarizar, o aparentemente no quisieran dolarizar, como podría ser, por ejemplo, el caso de Massa, él está bajo un acuerdo con el FMI que impone la misma devaluación que plantean los dolarizadores. Esa devaluación va a causar un impacto muy grande sobre la economía por muchas razones. La principal de ellas es que va a afectar enormemente el salario, que entre el gobierno de Macri y el gobierno kirchnerista cayó arriba del 20% en cuanto a los trabajadores registrados. Sí. Y muchísimo más los ingresos de aquellos que se encuentran en negro, que son monotributistas. Es decir, va a golpear duramente a una población que se encuentra duramente golpeada. Entonces es un escenario explosivo. Bueno, bien, usted como fundador de Política Obrera, del Partido Obrero, digo, recién me decía, ¿no?, entre las políticas del kirchnerismo, ¿usted ve que el gobierno de Alberto Fernández, usted lo toma como un gobierno kirchnerista? Bueno, ocurre lo siguiente, los kirchneristas tenían los principales puestos, ¿no? La vicepresidenta, el Ministerio del Interior, las palancas fundamentales. Sí. Ahora, era un gobierno que eligió Cristina Kirchner cuando nombró a Alberto Fernández como candidato a presidente y llegó a un acuerdo con Massa. El día que ella anunció que su candidato era Alberto Fernández, yo me acuerdo que me hicieron una entrevista en un video, en el mismo momento, una hora después, y yo dije, bueno, esto va a funcionar, depende de lo que diga Massa, de la invitación que le hicieron a Massa. Y efectivamente, mire usted el papel que jugó. Hoy hay una desintegración de ese gobierno, porque el presidente y la vicepresidenta no se la encuentran en ningún lado, y el que dirige el gobierno es el ministro de Economía, sí, que no fue elegido por nadie. Entonces usted tiene acá una distorsión política, crisis política muy aguda, y es un ministro de Economía que además está tomando decisiones de alguien que parece que tuviera la suma del poder público, decisiones que son favorables a los trabajadores. Hay dos que quiero señalar: la eliminación en principio del impuesto llamado la ganancia, que grava los salarios, y la entrega del IVA a los productos alimenticios que se compran con tarjeta de débito, pero son medidas que son reversibles de acuerdo a la inflación. Claro. Porque si la inflación se va de mambo, a mí me importa un bledo que me descuenten el 20% si me aumentaron el 100%. ¿Me explico? Sí, totalmente. Eso es lógico. Si no me tocan el salario, si no me lo suben en proporción a la inflación. Hay una palabra sobre los jubilados. No solo son los más perjudicados,
jubilados, sino que acá el gobierno tiene una política muy reaccionaria, muy negativa, que es lo siguiente: los jubilados han advertido que la reforma que hizo Macri, después la que hizo Alberto Fernández, en el índice de inflación, son ilegales, y además los perjudican mucho. Fueron a los jueces les han dado la razón, y el gobierno, en lugar de pagarle lo que debe pagar, apeló a la Corte Suprema. Eso por un lado. Es decir, la Corte Suprema le va a dar la razón y resolver un fallo que le da la razón. Ahora usted mire la perversidad. Para que los jubilados puedan ganar el dinero que se les sacó, cada jubilado tiene que hacer un juicio. El juicio de uno no vale para todos los que están en la misma situación. Tienen que hacerlo uno por uno. Y el gobierno tolera esto después de haber denunciado la industria del juicio. Pero ahí está la gran industria del juicio: obligar a cada jubilado a hacer un juicio que ya los jueces de seguridad social le han dado en todos los casos la razón a los jubilados. Los jubilados han perdido todavía mucho más que todos los trabajadores. Sí, es histórico, ¿no? Lamentablemente en la República Argentina la situación de los jubilados es algo que nunca se les dio una compensación por el trabajo hecho a lo largo de toda la vida, y con lo que se merecen. Uno valora a veces, ¿no?, el hecho de, bueno, tener la gratuidad de los remedios, de tratar de afianzar el PAMI, el trabajo que se hace con ANSES, pero lamentablemente, y es real, en la Argentina las medidas que se vienen dando nunca alcanzan, o por lo menos ya hace un par de periodos que los jubilados vienen a pérdida. Pero es una política... pero es una política consciente, no le quepa ninguna duda. Empezó con Caballo, que un día se puso a llorar. Sí, me acuerdo, impresentable. Creyendo que engaña a gente. Sí. Porque le pagaba. No. Él dijo ese día algo fundamental y se ha aplicado a rajatabla, y lo ha aplicado Macrista, así que está rajatabla. Él ese día dijo que las personas de mediana edad, las familias de mediana edad, tiene que atender a sus hijos y tiene que atender a sus padres. ¿Me explico? Sí. El que está casado y tiene 2 hijos, sí. Bueno, sus padres son abuelos, lo tiene que cubrir, le tiene que dar una cobertura, y también a los hijos, naturalmente, porque son los hijos. Esa afirmación es fundamental. Es decir, el que trabaja tiene que cubrir un costo familiar que incluye también a su ex familia, en cierto modo, como era familia de los padres, y lo han seguido escrupulosamente para que la recaudación impositiva vaya en beneficio de las empresas. Y lo han seguido escrupulosamente, no se han apartado nunca de ese objetivo confiscatorio. En el caso de Néstor Kirchner también, porque él aumentó la mínima, pero retrasó todas las otras escalas, y hoy cada vez más el 80%, 90% ya está ganando la mínima. Sí. Yo le consulto, a ver, Jorge, ¿qué medidas tendría que tomar desde la visión de ustedes, desde la visión del Partido Obrero, qué medidas tendría que tomar el gobierno que asume como para revertir esta situación? A ver, ¿cuál es el pensamiento que ustedes tienen? Estoy obligado a responderle de una manera diferente, porque no se puede disociar las medidas del gobierno que lo haga. Sí. Si ninguno de los candidatos que está ahora adoptaría ninguna de las medidas que yo propondría, sí, y al mismo tiempo tampoco sería un garante, representan otros intereses. Es decir, si Massa se reúne con Manzano y le entrega ahí la explotación de la mina de potasio en Mendoza, no va a ser después para que pague salarios más altos. Entonces lo que hay que hacer es volver a los salarios que fueron confiscados, inclusive pagarlos con retroactividad. Esta es la primera medida. Pero el gobierno sigue una política inflacionaria adrede. Lo ha dicho el viceministro de Massa, Gabriel Rubinstein. Nosotros, dice, estamos achicando el déficit fiscal por medio de la inflación, porque la inflación hace que recaudemos más. Como hay un impuesto que se llama IVA sobre los precios suben y el gobierno recauda más. Y al mismo tiempo los salarios no se ajustan por la inflación, entonces gastan menos.
planteo de izquierda. Este es un aspecto del problema. Ahora es verdadero, iba a decir el verdadero, pero no es así. Es un gran aspecto del problema y es verdadero. Pero hay otro que quiero subrayar. Todo el mundo está trabajando ahora sobre un estallido económico. Todo, lea los diarios, todos están trabajando. El otro día, Milei, en la Cámara de Diputados, cuando le dijeron, estás apoyando la inflación kirchnerista, dijo, mejor, dijo, porque si se va la hiperinflación, más rápido dolarizamos. Con lo cual, en este momento, Argentina no está con el tema jubilado, el tema salario, el tema el tema el otro. En este momento Argentina está ante una decisión estratégica. Todo el régimen de organización del país está en discusión. El único que no interviene en esa discusión es el Frente de Izquierda, que sigue un viejo libreto agotado de defensa de esto, defensa de otro, cuando se está viniendo abajo todo, y Milei propone dolarizar, Patricia Bullrich propone que el dólar circule legalmente con el peso, que haya un ajuste brutal de toda la situación, que se privatice. Es una palabra, y lo mismo Massa, lo demuestra el presupuesto que envió al Congreso. Entonces, en un momento que se está discutiendo la organización del país, la izquierda tiene que dirigirse a los obreros y decirle, miren, trabajadores, están discutiendo la organización del país, están discutiendo eliminar las indemnizaciones, están discutiendo hasta cierto punto, unos más, otros menos, que se abandone el convenio colectivo de trabajo y se vaya al contrato individual, como esto estableció Bolsonaro en Brasil, como estableció Rajoy en España. Es decir, entonces, acá hay que tener una alternativa de la clase obrera, una alternativa política de poder. Yo quiero advertir esto, a ver si se me entiende y cierro. Estamos en un momento en que se van a tomar, después de la elección, decisiones estratégicas que cambian todo el panorama y que no es tal o cual medida. Por ejemplo, aumentemos todos los salarios, la burguesía o los capitales o los grupos económicos van a responder con una enorme inflación. Tiene que haber un gobierno de trabajadores que impida que eso ocurra, tomando medidas, planificando de otra manera, con otras prioridades. Es decir, acá hay un cambio general. Nosotros estamos haciendo una campaña para que los trabajadores la adviertan, se organicen, tienen que chocar con la burocracia sindical que está pactando con Massa y con Milei, y den una alternativa diferente. Estamos ante un momento de características históricas, explosivo. Bien, a mí me cuesta un poco, la verdad, el hecho de cuando uno pone en la balanza, ¿no? A mí me cuesta un poco esa de que es lo mismo Bullrich, Massa que Milei. Entiendo la mirada desde la izquierda, pero bueno, es mi opinión personal y no, francamente, no. A mí me... No, yo no digo que sean lo mismo. Bien. No, discúlpeme, perdón. No, esa es una simplificación que siempre se usa para atacar las posiciones nuestras. No era el caso, no, en esto tengo que disentir, francamente, no era mi posición. Usted lo dijo hace 2 minutos que son las mismas. Usted me dijo que son los mismos, no son los mismos. Bien. Los grandes capitales en Argentina, la mayor parte de los capitales en el exterior, están en contra de la dolarización de Milei. Sí. Creen que si él la hace, la Argentina va a una revolución. Seguramente. Están en contra. Por eso. Prefieren a Bullrich, ya no son los mismos uno y otro. Hay otros que prefieren a Massa. Ahora, los tres están buscando una salida capitalista a esta hiperinflación. Y una salida capitalista a esta hiperinflación es un ajuste violento de las condiciones del trabajador. Es inevitable. Entonces son tres diferentes que se están matando en una campaña electoral, que están reflejando posiciones divergentes en la clase capitalista, pero que están respondiendo a una situación terminal de la Argentina con una salida capitalista. Bien. Ahora, si usted dice que ese es el discurso de la izquierda, sí, este es el discurso de la izquierda. Bien. El discurso nuestro es que son tres personas completamente diferentes, porque
representan intereses diferentes de la clase capitalista, pero ante la situación que tienen que enfrentar, cada uno de ellos tiene una salida capitalista que va a ser brutal, como la devaluación reciente de Massa, que llegó la inflación al 12%, y que la vicepresidenta dice que lo hizo porque el FMI lo obligó. Y mire qué relato extraño. Un tipo dirige un país y un grupo de burócratas lo obliga a hacer lo que él no quiere para que suba la inflación un 12%. Ese relato no se lo traga nadie. Por lo tanto, la defensa de Massa está totalmente fuera de lugar. Él ha desatado toda esta inflación con su política económica, y la consecuencia de esta inflación va a ser una devaluación enorme. Eso no le quepa ninguna duda. Lo podemos conversar cuando terminen las elecciones. Bueno, claro, dependerá de quién gane. Bien, sabemos que el futuro que tenemos, el inmediato por lo menos, no es el mejor futuro, ¿no?, que uno propondría y uno querría. Yo le quiero hacer una consulta. Entonces, bueno, va quedando más que claro en la charla, ¿no? Digo, a sus referentes del Partido Obrero, a la militancia, ¿a quién proponen que voten en estas elecciones? Digo, porque nos encontramos muchos de nosotros, quienes en algún momento bancamos un proyecto político, bancamos otro, pero vemos que no hay muchas alternativas. A ver, yo entre Massa, Milei y Bullrich, y yo me quedo con Massa, es mi opinión personal. Pregunto usted, ¿qué le van a decir a su electorado? No, yo no le voy a decir al electorado que apoye el hambriamiento de los trabajadores, no, eso no se lo voy a decir de ninguna manera. Bien. Yo lo que voy a decir es que todos los candidatos están con planes políticos contrarios a los trabajadores. Esta elección no hay ninguna salida para los trabajadores. Por eso le llamo estamos haciendo de las elecciones una suerte de mito. Estas elecciones, porque ¿cuál es el mito? El mito es que por medio de las elecciones se cambia. El principio de la democracia es: no te gusta lo que hay, lo cambias por las elecciones. Por medio de estas elecciones, la situación se agrava con todos los candidatos. Bien. Es cuestión de entender de una forma o de otra. Ahora, si uno entiende que no se agrava, que es mejor, que el otro, no, bueno, que elija cada uno. No, los trabajadores en esta elección no tienen ninguna salida. La tienen que preparar. No se la van a servir nadie. No se ha construido una salida de la clase obrera. Si no se ha construido, por ahora no va a estar. Tiene que aparecer y luchamos para que aparezca. Ahora, estos 3, estos 4, estos 5, no todos apuntan contra la clase trabajadora. Bueno, bien. Pero la realidad es la que le acabo de describir. Bien. Bueno, la verdad estuvo bueno tenerlo, Jorge. Lo voy a volver a llamar en algún momento para que sigamos charlando. Me interesa mucho poder hablar con distintos sectores políticos de izquierda. Son referentes que a mí me dan muchísimo respeto, aunque no comulgo con un montón de ideas. Pero digo, usted de edad, 81 años, un tipo sabedor, conocedor de la política, se habrá vivido campañas, se habrá vivido golpe de Estado, se habrá vivido... para nosotros es un referente y es muy importante tenerlo acá. Quería decírselo. Bueno, no, le agradezco muchísimo, pero lo que sería bueno es que después de transcurran las elecciones veamos cuál es el panorama que nos ofrecen estos 3. Y no, mire, usted soluciona mi experiencia. Mire, le cuento rapidito para no alargarle mucho. Sí, sé que se nos termina el programa, pero 2 minutos tiene. Claro, pero muy rápido. En 1989, en la campaña electoral, yo participé con un eslogan que decía: si votas a Menem, gobierna el Sogaray. Y la gente, claro, no solo no me creyó, sino que algunos hasta me faltaron el respeto. Después se les cayeron los calzoncillos. Subió Menem y gobernó el Sogaray. ¿Estamos? Sí. Entonces, con ese antecedente de mirar la realidad como es y no como uno desea que fuere, yo le digo: estas elecciones van a precipitar un proceso explosivo. Todos los representantes de la clase capitalista lo dicen textualmente, como se lo digo yo, en todos los diarios. Y a pesar de que todo el mundo lee todos los diarios, nadie lo quiere reconocer. Y no se está nadie preparando a la clase obrera para enfrentarlo, con una huelga general, con autoconvocatorias, etcétera. Este es mi mensaje político. Y este mensaje político espero que fructifique cuando la experiencia vaya demostrando que es como lo estoy
señalando. Jorge, le mando un gran abrazo y muchas gracias por habernos atendido. Igualmente le agradezco muchísimo la conversación. Chao. Chao. Bueno, ahí nos dejaba Jorge Altamira, bueno, con una posición que uno conoce y entiende, ¿no? Recibí el resumen diario de politicaobrera.com en tu celular. Es fácil y es gratis. Agenda +54 911 73 60 08 17 y mandanos un WhatsApp. Listo, ahora vas a recibir diariamente nuestro resumen con la situación nacional e internacional y las luchas del movimiento obrero desde una perspectiva socialista. politicaobrera.com